junto a Jorge Zamora. Estamos aquí junto a El dinero es un asalto. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos aquí en el FM7? También un saludo para los amigos de Face, que ya nos estamos conectando en vivo. Y bueno, recuperé la cuenta. Por fin. Salí de los 30 días de castigo por portarme mal con el sistema. Tú eres el personaje más castigado del año. No sé, no, hay harta gente que es castigada. Yo creo que justamente, pero en mi caso yo creo que injustamente. Porque la gente me conoce, yo no insulto a nadie, nunca me meto en las redes a agarrar a garabato a nadie, pero hay gente que simplemente no le gusta lo que digo y denuncian. Pero bueno, ya pasó. Ya pasó. Estamos ahora sí, precisamente con ese tema. Con el dinero es un asalto. Suena fuerte decir el dinero es un asalto, porque en el fondo el dinero es un medio, no es un fin en sí mismo, entonces no le podemos dar una cierta calidad, pero sí algo que vamos a ver hoy día es el hecho cierto de que está siendo utilizado en el fondo para asaltar a la humanidad. Así que vamos con la introducción contigo. Claro, por ejemplo, el dinero siempre ha sido algo que ha estado presente en nuestras vidas, pero en los inicios de la humanidad no existía ni ni el mercado como lo entendemos hoy. Por lo tanto, lo que predominaba en los albores del ser humano era lo que se llamaba el sentido de reciprocidad. Es decir, la instancia donde los humanos compartían lo que cazaban o cosechaban también, con el tiempo este sentido de dar y recibir sin el egoísmo metido entre medio se fue perdiendo como todo, ¿no? Y con el tiempo se instalaron sistemas como el trueque y posteriormente el uso de especias, sal y metales preciosos hasta llegar al concepto de la moneda. Si bien es cierto ya existían bancos en los imperios griegos y romanos, no fue hasta el siglo XVII que comenzó la costumbre de guardar en cámaras el oro que era muy pesado de andar llevando a cuestas. Fue así entonces que la gente por su oro guardado en estos bancos se les empezó a entregar recibos que representaban el oro que tenían guardado, recibos que a la larga se convirtieron en lo que hoy entendemos como los billetes. Con el tiempo estos banqueros notaron que no toda la gente retiraba su oro al preferir la comodidad del billete. Y fue así como comenzaron a prestar recibos basados en oro que no tenían y a los que les aplicaban un interés, creándose así lo que hoy entendemos como la usura bancaria. Al día de hoy este asunto no ha cambiado mucho. Los bancos siguen prestando dinero que no tienen y que además crean de la nada sin que ningún Estado o aparato público fiscalice. Han creado entonces un monopolio gigantesco en torno a la emisión de dinero privado, mismo que ha estado con el tiempo endeudando a prácticamente todos los países del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos es el país más endeudado con unos 57 billones de dólares y se estima que la deuda global supera ampliamente los 200 billones de dólares. Lo anterior constata que el sistema creado a través del dinero deuda es el más eficiente sistema de asalto a la humanidad. Así es, y son billones de dólares, no millones, billones, son miles de millones de dólares la deuda. Bueno, actualmente la gente vive encalillándose pues, para poder sobrevivir. Exacto. ¿Cierto? ¿Y los países? ¿Quiénes son los que manejan los bancos centrales en el mundo, por ejemplo? Mira, lo que pasa es que el concepto de los bancos centrales, en el fondo, el concepto de los bancos centrales, tenemos que partir de la base de que es un engaño. Es un sistema, en el fondo, que han hecho una familia, principalmente una élite, que administran la familia Rothschild, la familia del escudo rojo, y ellos se la han arreglado para casi en todos los países del mundo instalar una especie de depósito donde se crea el dinero, pero han logrado establecer de una manera tan especial, tan oculta, que hace creer a la gente que el Banco Central le pertenece al país, pero en realidad eso es un organismo completamente independiente. Por ejemplo, si tú lees la Constitución Política de Chile, te encuentras con la sorpresa de que el Banco Central es independiente de todo. Es decir, nadie puede estar por encima ni decirle qué tiene que hacer al Banco Central. Y así pasa en prácticamente todos los países del mundo. Entonces, ¿qué significa eso? De que alguien es dueño del Banco Central. El de Perú, el de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de China, de Rusia, etcétera, prácticamente todos los países del mundo. Entonces, ¿eso qué significa en simple? Significa que los que controlan el flujo del dinero son privados, son entidades privadas. Son personajes en el fondo que tienen más poder que cualquier político en el fondo en cualquier parte del mundo.
Y una cosa que hay que decirlo a ciencia cierta es que quien controla el flujo de dinero controla también al presidente. Ya. Por ejemplo, ¿cómo es esto de que los bancos imprimen dinero de la nada? Mira, para entender esto tenemos que saber de que en la Reserva Federal de Estados Unidos, que es un banco privado creado en 1913, entre gallos y medianoche, esto fue en diciembre de 1913, 24 de diciembre de 1913, cuando estaban todos preparándose para la Navidad, entre Navidad y Año Nuevo, se reunieron ciertos políticos traidores a Estados Unidos, al pueblo de Estados Unidos, junto con magnates. Estaban ahí representantes de los Rockefeller, de los Rothschild, de los Morgan. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos? Esto se llama los sucesos de la isla Jekyll. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Simplemente se pusieron de acuerdo para para crear en el fondo el sistema de reserva federal, que es un banco privado, como te decía, es un banco central privado, para poder emitir el dinero en el fondo y poder entregárselo al pueblo de Estados Unidos, al gobierno, pero a través de un interés. Y en ese interés se viene la deuda. Por ponerte un ejemplo, si el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, le entrega $1 millón al gobierno norteamericano, el gobierno norteamericano que representa a todos los ciudadanos, ya le debe un porcentaje, imagínate el 10%, es decir, te pasaron $1 millón, pero ya debes $1.100.000. Ya esos $100.000 es la deuda. Por eso el dinero, este es un sistema de dinero deuda. Entonces la pregunta es súper simple. Ya, si te pasaron $1 millón y tienes que devolver la deuda, tienes que devolver $1.100.000. ¿De dónde sacan los 100.000? Ahí está la trampa. Exacto. Entonces ellos vienen desde 1913 a 2018, por eso tienen $27 billones de deuda. Si nosotros apilamos billetes de $100, es más o menos es más grande que 2 torres gemelas juntas, apilando solamente billetes de $100. Entonces es una deuda brutal que no se puede pagar y por lo tanto, y esto pasa prácticamente en todos los países del mundo, no se salva China, no se salva Rusia, ni Inglaterra, ni nadie. Porque todo esto es un sistema de deuda para aprisionar países para beneficio de la élite bancaria, de la élite bancaria internacional. Ellos son los que están manejando esto. Y tienen al mundo endeudado más de $200 billones. En crisis. Sí, Una crisis constante. Exacto, ellos son los que manejan el sistema. De hecho, hay una frase de ¿cómo se llama este personaje? Henry Ford, que decía, por ejemplo, si la gente entendiera, afortunadamente él dice que la gente no entiende cómo funciona el sistema financiero, porque si lo entendieran, probablemente mañana por la mañana tendríamos una revolución. Y para esto no hay que ser economista, no se necesita ser economista, simplemente tú tienes que entender de dónde sale el dinero, quién lo produce, cómo se maneja y cómo van ellos en el fondo fluctuando, inclusive las crisis que las hacen a propósito, claro, para poder controlar la riqueza. Para poder sobreendeudar de nuevo Exacto, y para no permitir que cualquiera se haga rico. Porque ellos no solamente controlan a los presidentes, ellos controlan también a los millonarios. Los millonarios que nosotros vemos en Forbes, en la revista Forbes, son pantalla. Son testaferros de estas grandes fortunas en el fondo que son dueñas de todo. Como la tapada, por decirlo. ¿Una qué? La tapada. Sí, es una fachada, es una tapada, sí, totalmente. La Reserva Federal de Estados Unidos es la entidad que emite los dólares, que es la principal moneda de cambio en el mundo. ¿Cómo fue que llegó a ser un banco privado y no público en los Estados Unidos? Bueno, un poquito te lo estaba respondiendo recién. Mira, cuando tú revisas, por ejemplo, los teléfonos, la guía de teléfono en Estados Unidos, tú te encuentras con, igual que en todas partes del mundo, tú te encuentras con empresas privadas y empresas públicas. Si tú buscas la Reserva Federal, la vas a encontrar al lado de Federal Express, que es una empresa privada para envío de encomiendas, de dinero, qué sé yo, pero no es pública. Entonces ahí tú ya estás probando fehacientemente que la Reserva Federal efectivamente no es un banco público, pero la gente así lo cree. Y nadie tiene en Estados Unidos la potestad de decirle absolutamente nada a la Reserva Federal, ni siquiera el presidente. Entonces, cuando Trump tomó el poder, una cosa significativa es que mucha gente decía que Trump iba a tomar el control de la Reserva Federal, que iba a hacer algo similar a lo que había hecho el presidente Kennedy o Lincoln mucho antes, que es quitarle la potestad a los privados de generar dinero y hacerlo público, que es lo lógico, que es como se debiera hacer. Pero lamentablemente Donald Trump, que mucha gente cree que es un nacionalista, al final terminó siendo un lacayo más, digamos, un vendido más a los poderes que están detrás de la Reserva Federal. No la tocó. De hecho, hay un dicho muy interesante, Alan Greenspan, que es uno de estos banqueros, digamos, que son dueños de la Reserva Federal,
Le preguntaron cuando él era presidente de la Reserva Federal acerca de cuál era la relación entre su cargo y el presidente de Estados Unidos. Y él contestó lo siguiente: primero debemos dejar claro que la Reserva Federal es independiente y eso significa que lo que sea que decidamos no hay ninguna agencia del gobierno que pueda anular nuestras acciones. Eso lo dijo en televisión Alan Greenspan, a propósito de la pregunta de quién estaba por sobre la Reserva Federal, y él dejó claro que nadie está sobre la Reserva Federal, ellos mandan. Y, por ejemplo, ¿qué impacto tuvo la Segunda Guerra Mundial en la economía global? Mira, la Segunda Guerra Mundial se organizó, se planificó de tal forma de poder enfrentar, por un lado, al comunismo y al capitalismo contra el nacionalsocialismo. La gracia es que ellos financiaron todas las partes. Es decir, levantaron un conflicto artificial para poder finalmente generar una guerra que iba a conseguir dos cosas: para el movimiento sionista internacional cobrar Palestina, y para poder llegar a los acuerdos de Bretton Woods, que fue en el año 1946. Y en esos acuerdos lo que se decidió finalmente fue que el mundo entero iba a quedar sometido al patrón dólar. Es decir, la moneda de cambio mundial iba a ser el dólar. Después se estabilizó todo este tema del dólar, porque un poco lo sacaron del oro, con el petróleo. Por eso viene el concepto del petrodólar. Entonces el mundo entero, todos los bancos centrales del mundo, la gran mayoría, para poder emitir su moneda local, tienen que tener reservas en dólares. Por ejemplo, el Banco Central chileno, para poder emitir moneda local, tiene que comprar a la Reserva Federal dólares. Es decir, nosotros estamos endeudados con la Reserva Federal, igual que Estados Unidos y prácticamente todos los países del mundo. Entonces, ahí está la gran trampa. Y ahora, políticamente hablando, ¿por qué ningún candidato habla de esto? Deberá causarnos sospecha. ¿Por qué nadie, ni un comunista habla de esto, ni alguien de la extrema izquierda, de izquierda tampoco? Por ejemplo, ahora ganó Bolsonaro en Brasil, ultraderecha. ¿Habla sobre el dinero deuda? ¿Habla sobre que Brasil está sobreendeudado no sé cuántas veces, también una de las deudas externas más grandes del mundo? Nada, para nada. Simplemente se echan la culpa entre rojos y azules, entre izquierda y derecha, comunista y capitalista, de la debacle que hay, pero resulta que son socios sosteniendo y manteniendo que el dinero deuda exista. Mira, Jorge, ¿vamos a una pausa y ya volvemos? Vamos a una pausa. Listo. Bueno, aprovecho de saludar a los amigos ahí en el Face. Recuperé el Face, como están viendo, al fin. Oye, saludando a toda la gente linda que se conecta ahí a tu red, Jorge. Saluden nomás, saluden. Sí, aquí vamos ¿Qué es lo que te dicen? Vamos a ver qué están diciendo. A ver, la Vanessa dice, empezamos medio tarde. Está reclamando la Vanessa. Está reclamando. Sí, está bien. ¿Qué Halloween? Bueno, Jochema Olmo, saludos desde México. Alexis Moya se unió. HF Ivana también está saludando. Kim Ro también. Lulú Cervantes se unió. Gladys Matiauda Mazola. Hola Jorge, saludos para todos. Veamos, Pablo Pecker, amigo de Argentina. Muy buen tema, Jorge. Nadie habla de la estafa mundial colosal. Un abrazo a los amigos argentinos, bueno, que sabemos, y lo he hablado otras veces, que estamos tan con el problema de Macri. Bueno, nosotros tenemos el problema de Piñera. Todos estos sujetos están en el fondo trabajando para el dinero deuda, están trabajando en el fondo para endeudar a los países y no para sacarlos del problema en que estamos, en el fondo. Rapidito, ya estamos de vuelta, continuando ahí con la conversación tan interesante, ¿verdad? Sí, para los que están escuchando el FM7 y quieren ver, digamos, el directo, mi cuenta es Jorge Zamora, ahí está el video en vivo en este rato y es público, así que lo puede ver cualquiera que quiera verlo. Bueno, ahí estaba leyendo algunos de los comentarios. La Vanessa dice, la Reserva Federal es un conjunto de corporaciones privadas, totalmente de acuerdo. Lulú Cervantes dice, Trump solo sigue siendo un títere y tú lo haces bien. Y si tú lo dices bien, un lacayo. Claro, es un lacayo. Los presidentes de verdad son aquellos, patriotas de verdad, digamos, son aquellos que en el fondo están trabajando para proteger lo que es del país y no para regalar o vender lo que es del país. Ahora, volviendo un poquito al tema de lo que estábamos hablando, y son los términos políticos, en el fondo, de que no hay candidatos. Por ejemplo, en ninguna campaña política, por lo menos yo he escuchado, de candidatos, digamos de esta fecha hacia atrás, que haya tocado este tema, es decir, el tema de decir, tenemos un problema con el dinero. ¿Y por qué crees que no lo hacen? ¿Porque no se quieren quemar? Porque no... Tienen miedo. ¿Ya? Y muchos no saben tampoco. De hecho, a mí, cuando me tocó el año pasado ser jefe de campaña de
de una candidatura a diputación acá en Chile. Me tocó en un debate estar con un candidato a diputado que no tenía idea, por ejemplo, con quién estaba endeudado Chile. No tenía ni la más remota idea, no tenía idea ni siquiera de la figura de la deuda externa, ni cómo se generaba, ni por qué la teníamos. Entonces, y si tú analizas los diputados que hay o los senadores que hay en todo el mundo, yo te aseguro que el 99.9% no tiene ni la más puta idea, perdonando la expresión, de qué cresta, de qué rayo es la deuda externa, ni con quién estamos endeudados. De hecho, en ese debate yo le dije, ¿tú sabes con quién estamos endeudados? Me dijo, con Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. ¿Cómo va a estar Estados Unidos endeudado con él mismo? Es ridículo. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos políticos faltos de información, ignorantes, ineficientes y encima corruptos. Entonces, en ese sistema estamos metidos nosotros. Pero ya estamos empezando a sacar ciertos, digamos, corrientes, movimientos. Por ejemplo, en Chile Digno nosotros tenemos una discusión pendiente con respecto al tema de la moneda soberana, porque no la hemos puesto todavía en nuestro estatuto, pero debería estar. Hay una conversación, hay una discusión interna pendiente allí. Pero, por ejemplo, en Argentina hay un movimiento que se llama Proyecto Segunda República, que no estoy de acuerdo en todo lo que plantean en realidad, pero por lo menos están planteando el tema de moneda soberana, que eso es interesante, ¿te fijas? Porque cuando un país, cuando un pueblo es dueño de su propia moneda, es dueño de su libertad. Exacto. Porque si tú no eres dueño de tu moneda, no puedes llamarte un país libre y soberano. Estás atado a una deuda gigantesca. Chile está endeudado en 200.000 millones de dólares, ahora. Y da lo mismo si el gobierno es de izquierda o de derecha. La deuda continúa y sigue igual, los dos lados endeudan. Entonces ese es el problema que tenemos nosotros. Las grandes crisis como la depresión de 1929 y la subprime del 2008 son parte de un ciclo natural de la economía o son una trampa de los mismos dueños del sistema bancario. Mira, una cosa curiosa, han habido muchas crisis, esas son dos solamente, la del 29 y la del 2008. Si tú, por ejemplo, analizas cómo se mueve el mercado justo antes de la crisis, resulta que los grandes banqueros, estamos hablando de los dueños del sistema, retiran gran parte de su finanza y la esconden en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales, la gracia que tiene es que nadie los puede fiscalizar. Nadie puede meterse ahí a revisar contabilidades ni dinero. Casi todos los magnates del mundo hacen eso. Por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera tiene en Islas Vírgenes gran parte de su fortuna. Sí, por supuesto, tienen todo fondeado. Exacto. Andrónico Luksic, entre comillas, uno de los dueños de Chile, hace lo mismo y prácticamente todos estos grandes magnates que no pierden en las crisis. Y lo voy a explicar. En el año 29 lo mismo. Un día, 2 días, 3 días antes retiran, digamos, gran parte del circulante. Lo que pasó en la candidatura de Piñera por primera vez que tuvo que traspasar la red, el canal de televisión, ¿verdad? Bueno, pero eso fue por un tema de que él no podía estar en los dos lados, ni en lo público ni en lo privado. Entonces le pidieron un fideicomiso ciego, que finalmente terminó siendo un fideicomiso tuerto. Claro. Porque igual sus empresas estaban haciendo, por ejemplo, con el caso de Exalmar, el caso del mar que, entre comillas, supuestamente perdimos con Perú, pero en realidad no ganó ni Perú ni perdió Chile, porque ese mar quedó en manos de empresas como Exalmar en su explotación, y resulta que Sebastián Piñera era uno de sus dueños. Entonces ese es el problema que había. Mira, te explico lo de las deudas. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Las crisis. ¿Qué es lo que hacen? Ellos lo que hacen es que colocan una gran cantidad de dinero en el mercado, a través de créditos. Entonces tú te compras una casa, obviamente está la hipoteca, tú la firmas contra el banco, tienes que irle pagando la cuota al banco, el mismo banco te pasa el dinero, hay plata dulce, hay dinero dulce. ¿Y qué hacen ellos? Hacen que el dinero se expanda y luego ellos lo contraen, restringen los créditos, el dinero. Tú tienes una empresa, tú empiezas a no pagarle a tus proveedores, acreedores no te pagan a ti y así se empieza a generar una burbuja, hay despido y viene la crisis. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Cuál es la trampa? Ellos lo que hacen es que a través de testaferros, es decir, agentes que trabajan para los grandes, digamos, los poderosos que originaron la crisis, se van donde ti y te dicen, está mala la cosa, tú dices, sí está mal, y le compramos a su empresa, tú dices, mi empresa vale $1.000.000. Sí, pero es que eso era antes de la crisis, ahora que está en crisis vale la mitad. Y ahí tiene un cuarto y tú como estás ahogada, tú la vendes. Entonces, eso hacen, ellos compran, ellos desinflan la economía, hacen que todo entre en crisis y empiezan a comprar empresas emergentes, qué sé yo, al que había comprado la casa, como no la podía pagar, se la quitan, pero queda con la deuda igual. Claro, sigue pagando. La tiene que pagar igual y le quitaron la casa, que ese es el valor real. ¿Te fijas? Entonces,
estamos en manos de verdaderos gángsters. De hecho hay un concepto que es banksters, que es mezcla entre banquero y gángster, y es real. Esto era muy parecido a lo que hacía Lucky Luciano en la época digamos, de los gángsters de Chicago, en la época del 20, del 30 en Estados Unidos. ¿Qué hacía Lucky Luciano? Él se iba al downtown, digamos, de Nueva York, y asaltaba a los comerciantes, les rompía las vitrinas, les robaba, y después aparecía él mismo y decía, ¿sabe? Le ofrezco protección para que no le pase de nuevo. Es decir, ellos mismos robaban y rompían todo y ofrecían la protección para que eso no ocurriera. Falsa ayuda, sí. Claro, lo mismo hace el FMI, el Banco Mundial, te ofrece ayuda al país, pero en realidad esa deuda es un salvavidas de plomo, es para hundir más al país. Claro. Es para que al final lo que le está pasando a Argentina, es para que al final la Argentina se vea tan agobiada con la deuda que termine pagando con territorio. Para allá van. O privatizando el agua, privatizando la salud, privatizando la educación, etcétera. Porque las privatizaciones son sistemas de robo. Sí. Ellos utilizan eufemismo y palabras muy bonitas, y privatizar suena hasta bonito, pero es un robo. Y eso hay que tenerlo sumamente claro. Como decíamos en el programa anterior, acá tenemos todo privatizado, porque el agua, la luz, la educación, o sea, exacto. Y tú ves, por ejemplo, al Partido Comunista amarrándose con una reja en alguna parte reclamando porque nos privatizan todo. Están callados. José Antonio Kast, por ejemplo, que es ahora el referente de la extrema derecha chilena, quiere privatizar Codelco, o sea, quiere que se roben Codelco. No contento con que se roben el 80% del cobre chileno, quiere que se terminen de robar Codelco. Y él dice que es un nacionalista y un patriota. Y tú dices que se puede hacer algo, yo creo que no. Se puede, mira, aquí viene algo bien interesante y tiene que ver con cada uno de nosotros. Si nosotros pensamos que no se puede, no se puede. ¿Pero de qué manera? ¿Morir de hambre sin poder acceder a dinero? ¿Cómo? No, mira, la solución a esto, bueno, yo siempre lo he dicho, primero pasa por un tema de gobierno interno, es decir, las personas que no son capaces de gobernarse a sí mismas, no son conscientes de lo que pasa afuera, por lo tanto son fácilmente engañadas. ¿Te fijas? Y uno de los mayores sistemas de engaño que hay, lo he hecho muchas veces, esta dualidad izquierda-derecha. Mientras los pueblos estén peleando entre izquierda y derecha, jamás se van a poner de acuerdo para rescatar el país. Porque cada uno en su trinchera pelean entre ellos y los que están arriba gobernando siguen robando. Esto lo vienen haciendo desde la Revolución Francesa, cuando dividieron al pueblo en izquierda y derecha. Entonces, cuando la gente se vuelva consciente de la trampa en la que estamos, ahí recién vamos a tener una posibilidad de poder cambiar esto. Y obviamente hay que dejar de votar por los mismos de siempre. O sea, si un candidato se dice de derecha, olvídelo. Es lo mismo de siempre. Si un candidato se dice de izquierda, olvídelo. Es lo mismo de siempre. Dirigen igual. Dirigen igual y no tocan esto que estamos hablando hoy día, no tocan la moneda. Ni siquiera es tema, ni siquiera es debate. Nadie la menciona. Revisa las campañas de los candidatos. En alguna parte dice en el fondo de parar el dinero de deuda. En ninguna parte. El dinero debiera ser un sistema de intercambio de bienes, nada más. Pero ha sido convertido en un sistema de deuda, de dinero que le llaman la reserva fraccionaria. Por ponerte un ejemplo, tú tienes 1 millón de pesos, te vas a un banco, lo depositas. El banco por ley tiene la potestad de prestar hasta el 90% de lo que tú depositaste. Pero ese 90% lo crea de la nada en el computador. Claro. Entonces ellos están inflando una burbuja gigantesca, que es la idea, y después revienta, se restringen los créditos, el dinero, viene la crisis, se roban todo de nuevo, el rico queda más rico y el pobre queda más pobre. Tú que vendiste tu empresa, costaba $1 millón y la vendiste en menos de un cuarto, estás ahí para empezar de nuevo. Entonces eso es lo que hacen ellos, mantienen constantemente... Sobreendeudan en el fondo para que la gente se ahogue y nunca prospere, porque ellos, tal como te decía, no solo controlan a los presidentes, también controlan quién se hace rico y quién no. De hecho, los grandes multimillonarios que controlan localmente los países, hablemos de los Luxich acá en Chile o Carlos Slim en México, son testaferros de estas grandes fortunas. Es decir, ellos cuidan los intereses locales de los grandes dueños del sistema bancario internacional. Hablemos de los Morgan, de los Rockefeller, los Rothschild, obviamente el Vaticano está metido detrás también de esto y son parte, digamos, de este sistema, y lo que se llama la nobleza negra, que son estas grandes familias, digamos, que vienen desde la época de la ciudad-estado veneciana, en el 1000, 1100, 1200, en donde ellos, y tal como tú lo decías en la introducción, se dieron cuenta de que generar sistemas para guardar oro, cámaras para guardar oro, rápidamente ellos se dieron cuenta de que como la gente no retiraba el oro, empezaron a emitir vales.
tú guardabas 1 kilo de oro y te daban un vale por ese kilo de oro. Y eso se convirtió en el fondo en los billetes. Ya nadie transaba con oro. Y como ellos se dieron cuenta de que nadie retiraba el oro, empezaron a generar billetes en el fondo sin ningún oro de respaldo. En el año 1971, el presidente Richard Nixon, a propósito de una solicitud que le había hecho el presidente Charles de Gaulle de Francia de que le devolvieran el oro que tenían en Fort Knox, porque todo esto en Estados Unidos, la Reserva Federal había ofrecido a los países del mundo, miren, como el mundo está en guerra, esto es complicado, es peligroso, pásennos su oro y nosotros se lo guardamos en Fort Knox, que es un fuerte obviamente que inexpugnable. Y a propósito de esa solicitud de Charles de Gaulle y otros países más, el presidente Nixon se negó a devolver el oro, y en el año 71 él, por televisión, cadena nacional, le quita al dólar la posibilidad de convertirse en oro. Es decir, la leyenda que había, que decía convertible en oro conforme a la ley, se convirtió en moneda de curso legal. Entonces ellos le sacaron el valor real, en el oro, digamos, al billete, y se convirtió simplemente en papel pintado. Ahora, no es que el oro sea la riqueza en sí misma, el oro en el fondo es una representación de la riqueza, pero la riqueza real está en el trabajo y la creatividad de los pueblos. Eso es lo que tenemos que entender. Lo van a invertir. Tú creas algo, tú trabajas, y ahí está la riqueza real, y el dinero debe ser la representación de esa riqueza. Entonces, por ejemplo, en el año 35, 1930, 35, por ahí, en Alemania, ellos lo que hicieron fue sacar el patrón oro de circulación e implementaron lo que se llama el patrón trabajo. Es decir, el gobierno alemán de esa época lo que hacía era imprimir billetes conforme al trabajo que se hacía y no al oro que tenían. Es decir, ellos entregaron o devolvieron el verdadero valor del dinero y lo encadenaron con lo que realmente crea valor, que es el trabajo y la creatividad de un pueblo. ¿Te fijas? Entonces el dinero, hay que tener muy claro que el dinero deuda de hoy es muy, muy peligroso, porque más encima es acumulable, y el dinero acumulable genera un problema grave, que es que cuando tú lo acumulas, alguien deja de tener dinero. ¿Te fijas? El dinero tiene que ser igual que un río, tiene que fluir. El agua fluye en un río, va fluyendo y va creciendo la vegetación a los costados. Si tú pones una represa, es decir, pones un depósito en donde tú acumulas dinero, como la bóveda del tío rico, por ejemplo, de Walt Disney, tú pones la represa del agua y el río se corta de ahí para allá. Entonces todo lo que había de vegetación de aquí para allá se muere. Y es exactamente igual en un sistema financiero. Entonces, cuando los pueblos se den cuenta de que el dinero no debe ser deuda, no debe estar basado en deuda, debe emitirse de manera local a través de los bancos centrales que deben responder al pueblo, ahí recién nosotros vamos a estar en un sistema de dinero real, en un sistema de dinero en el fondo que no va a estar atado a una deuda y se va a poder utilizar para poder hacer que la gente prospere. Muammar Gaddafi, por ejemplo, que lo satanizaron en digamos, los grandes medios de comunicación, que tienen los mismos dueños de los bancos actuales, por eso que lo satanizaron, había propuesto el G100, que era eso. Como los grandes países poderosos se unían en el G7 y en el G20, que hicieron ellos, que hizo él, propuso el G100 y crear una moneda propia. Eso fue lo que finalmente hizo que le mataran. Lo mismo John Kennedy, él firma la resolución 11.110 que le quitaba a la Reserva Federal el derecho, el derecho de imprimir los dólares y se lo devolvía al pueblo norteamericano. No pasaron 6 meses y lo mataron en Dallas, Texas, ellos mismos, los banqueros. Imagínate las mafias. O sea, porque esto ya son mafias, la verdad. Es una real mafia, absolutamente. El mundo está en manos de mafiosos. El gran problema que tenemos nosotros, y que lo tiene la gente buena en general, es que a ellos les cuesta muchísimo creer que un gobierno, que tú lo elegiste legítimamente, entre comillas, atenta contra ti mismo. Por ejemplo, hay mucha gente despierta ahora, pero hay mucha gente que no puede creer, por ejemplo, que el gobierno norteamericano haya matado a 2.500 personas en las Torres Gemelas. Claro. No lo pueden comprender. Como lo que pasa en Siria, lo que pasa en Venezuela, todo esto provocado para quedarse con los terrenos y poder, digamos, sacarle el provecho que ellos quieren sacarle. Ellos en el fondo crean ambos lados. De hecho, en el programa pasado ahí expliqué por qué el comunismo y el capitalismo trabajan juntos en el fondo. Porque no se trata de marxismo real, como lo estaba explicando, se trata de una pequeña cúpula que se adueña de todo en nombre del pueblo, en el lado comunista, y en el lado ultracapitalista también es una pequeña cúpula que se adueña de todo, pero en nombre del libre mercado que no existe. Entonces, en ambos lados tenemos cúpulas que obedecen finalmente al dinero, que obedecen al poder. ¿Por qué no funciona el marxismo? Por el egoísmo. ¿Por qué no funciona
el liberalismo? Por el brutal egoísmo. ¿Por qué no funciona el nacionalsocialismo? Por el brutal egoísmo. Si es tan simple como eso. Mientras exista la egocracia, que es el sistema que tenemos nosotros instalado y que nos gobierna, el gobierno del ego, porque eso es lo que ocurre en este mundo, en este planeta, mientras exista la egocracia, es muy difícil que los sistemas reales, como el socialismo natural, por ejemplo, opere realmente. ¿Te fijas? Por ejemplo, nosotros en Chile Digno, nos encantaría, por ejemplo, que ya que si entendemos que la gente entiende la bondad y entiende el socialismo y entiende esto de compartir, seríamos probablemente socialistas. ¿Te fijas? Pero la verdad es que, como sabemos que el mundo anda patas arriba, hemos encontrado que el mejor sistema es el keynesianismo, que es una forma de capitalismo, pero controlado por entidades del pueblo, por el Estado. ¿Te fijas? ¿Para qué? ¿Por qué controlar el capitalismo? Porque cuando tú lo abres, como pasa con el neoliberalismo, ciertos grupos económicos, banqueros y oligarcas se adueñan de todo. Por eso es que acá en Chile el mar no es de nosotros, el cobre no es de nosotros, el litio está ahí entre que se lo roban y no se lo roban. Nos robaron el agua, nos robaron la salud, nos robaron la educación, nos han robado las pensiones, se las robaron. ¿Te fijas? Y ahora con las 10 lucas que le agregar. ¿Ah? Bueno, y más encima salen en televisión diciendo que están arreglando un sistema que nos roba duro y parejo. ¿Te fijas? Y la gente se lo cree y dicen, qué bien, qué bueno. Y después pasan 4 años más y vuelven a votar a los mismos pelotudos de siempre. Claro. Entonces, Por miseria, Jorge. exacto. Entonces, grandes culpables también somos nosotros. Por eso es que es tan importante dejar claro de que nosotros tenemos que tener primero un gobierno consciente propio. O sea, imagínate qué ser humano vive con 135.000 pesos, que son las pensiones que dan a la Exacto. AFP, digamos, a la gente que Exacto. llama De hecho, de aquí a la 4 años pensionada. más, de aquí a 4 años, si no arreglan este sistema, van a haber 6 millones de pobres en el sistema chileno. ¿Te fijas? De hecho, hoy día tú ya estás viendo abuelitos que tienen 80 años y no están, tienen familia, además. no tienen Entonces, familia, están viven con esa abandonados pensión. y tienen que salir a trabajar y tú los ves en los supermercados trabajando. O en las ¿Te fijas? calles. Claro, ¿y qué hacen estos porque estos tipos son malvados? ¿Estos qué hacen? Montan en la televisión shows y dicen, mire, qué ejemplo, tiene 85 años y está trabajando. Creen que hay que aplaudir eso. Exacto, y te ponen a aplaudir eso. Exacto. Esa vergüenza te la ponen a aplaudir, ¿te das cuenta? Es tan perverso el sistema neoliberal que ya no han privatizado la pena, que es la Teletón, es la privatización Lo de que la, sucede de acá, la pues, pena. en la municipalidad. Pero es muy bueno el sistema, le da trabajo a la gente de la tercera edad. Y tú ves abuelitos que no pueden ni caminar barriendo las calles. No, si esto es terrible. La misma gente, como te decía recién, por ejemplo, aplaude la Teletón. La Teletón es un problema de salud pública. Por lo tanto, tiene que ser atendido como un Financiado derecho. por el gobierno. Un derecho. Olvidémonos de gratuito pagado, porque eso es jerga neoliberal, eso es jerga capitalista. Es un derecho. Y la Teletón no atiende a todos, atiende a un cierto rango, a un cierto grupo. Por lo tanto, más encima es un privilegio. ¿Te das cuenta? Como lo que también entregaba Bachelet, un privilegio a la educación, esas becas que entregan, que tampoco Claro, son derechos. Y tampoco son reales porque no son totales. Y más encima, eso es contra deuda del Estado chileno, porque esos fondos se los piden al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, y nos aumentan la deuda externa más encima. Entonces los bancos nunca pierden, o te endeudan directamente a ti o a Chile completo contra la banca. Todo el show de la Teletón igual ellos se dejan un porcentaje, eso está muy claro hace muchísimo tiempo. Mira, a propósito de eso, hay una investigación que hizo la revista ¿Qué pasa? En el año 1995 respecto a cómo se distribuyen las platas de la Teletón. Y cuando sale ese reportaje, lo sacan digamos, de circulación. Y si tú vas a la Biblioteca Nacional y revisas los números de todas las revistas que pasa, están todas menos esa. Hacen desaparecer. Desaparecieron Como absolutamente todo. Lo que mete bulla en este país y en el mundo. En el mundo entero. Si finalmente la historia que nosotros leemos, para la que historia, no le alteren la paz de su riqueza. es que, mira, la historia que nosotros leemos, mundial y local, obedece 100% a los que ganaron la guerra y a los poderosos. Ellos jamás se van a delatar en la historia. Por lo tanto, la historia es... la historia, en el fondo, siempre es escrita por aquellos que ganan la guerra, pero nunca es que te van a escribir la verdad. Jamás la van a escribir. La van a manipular. Obviamente. Claro. O a lo sumo van a contarte algo al revés. Por ejemplo, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial te lo cuentan al revés. Si tú analizas lo que pasó hoy día, a propósito de lo que mencionaba recién de Bretton Woods, cuando nos amarran a las deudas externas, todos los países del mundo, ¿podemos decir que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los buenos?
para nada. Nosotros quedamos en manos de los más malos. Claro. ¿Te fijas? Y con esto no estoy defendiendo a Hitler. Hitler finalmente igual trabajó para la élite. Acuerdo de Javara y acuerdo el paperclip, y trabajando para jesuitas y para sionistas, Hitler. Por lo tanto, finalmente todos terminan trabajando para lo mismo de siempre. Estamos en la hora. Te tengo que contar que se pasó la hora volando nuevamente. Sí, y hemos pero llegado estuvo al bueno. final del programa. Así que despedirnos de toda la gente que se conectó a tu red ahí vía streaming. A todo el mundo, besitos. Gracias por estar ahí. Mira, ¿puedo decir algo? Sí, Antes por justo antes de supuesto. irme, mira. Algo que dijo Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente de Estados Unidos en 1802. Textual, dice: yo creo que las entidades financieras son más peligrosas para nuestras libertades que un ejército en armas. Si el pueblo americano permitiera alguna vez que los bancos privados controlen la emisión de moneda circulante, primero a través de la inflación y luego por la deflación, los bancos y las corporaciones que crecen a su alrededor despojarán al pueblo de toda propiedad hasta que nuestros hijos despierten un día sin hogar y desamparados en el continente que sus padres conquistaron. Thomas Jefferson, 1802. Tal cual, hoy día ya ocurrió esto. A través del sistema bancario nos han robado el planeta completo. Todo, lamentablemente. Bueno, me despido, ahora sí. Gracias, Jorge. Un gusto haber estado contigo nuevamente. A descansar, se ha dicho, fin de semana largo. Sí, a repartir el dulce a los pequeños demonios que van a andar por ahí. Que ya andan de hace ratito. Y besitos Sí. a toda la gente linda que se conectó a tu red. Y yo me despido por acá a toda la gente que se conectó También yo. al 89.7 y en todo el mundo a través de nuestra señal internacional www.firmecite.cl. Saludando a la gente que se conecta a nuestro WhatsApp más 569-7243-0080, que nos saluda ahí todos los días. Besitos a todos, que tengan un excelente retorno a casa y un hermosísimo y descansado fin de semana. Lo mismo de mi parte. Que estén muy bien, nos vemos el próximo miércoles. Eso, Jorge, con otro muchas interesante gracias. tema. Ojalá que esté todo relajado el día de hoy. Besitos. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, estamos fuera del aire. Bueno, lo de siempre, me voy a meter, se nos acabó el tiempo, así que después me voy a meter ahí a revisar la interacción, preguntas, saludos, todo eso. Ustedes saben que casi siempre contesto, rara vez no contesto. Así que se agradece la audiencia, espero que les haya gustado el tema, y el próximo miércoles aquí con Laberito vamos a estar analizando algún otro tema de esos que hace que el sistema se retuerza en su trono, porque lo que estamos en la tumba somos nosotros. Lamentablemente. Sí. Ojalá que cambie eso, ¿cierto? Sí, si nos ponemos de acuerdo y luchamos por eso, lo vamos a lograr. Que así sea. Si nosotros creemos que no se puede, así va a ser, si todo es mental finalmente. Que así sea, Jorge. Ya. Besitos. Besitos a todos. Chao, chao. Chao.